Saludos mis amigos, hoy la fe de Jesús, el regreso de Cristo, la lección número 4 de nuestra fe de Jesús. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué maravillosa promesa le dio Jesucristo a sus discípulos y a todos los discípulos del mundo entero? San Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando viniere y regrese, los tomaré a cada uno de vosotros, porque donde yo estoy, también quiero que ustedes estén conmigo. San Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? La promesa de su segunda venida. Esa es la respuesta de la pregunta, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo debemos considerar esa promesa? Tito 2.13 nos dice, aguardando la bendita y bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos entonces considerarla? Debemos considerarla como una promesa de Dios. Y sabemos que cuando Dios promete las cosas, Dios siempre las va a cumplir. O sea, que es una promesa con mucha expectativa, sabiendo que esto pronto se va a realizar, porque Jesucristo va a cumplir su promesa de regresar, de venir nuevamente, pero su segunda venida. ¿Y en qué forma regresará Jesús? La Biblia nos dice en Mateo capítulo número 24 y el versículo número 30. Mateo capítulo 24 y el versículo número 30 dice así la Biblia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿En qué forma regresará Jesucristo? Regresará con poder y gran gloria. Eso es lo que dice la Santa Biblia. Jesús va a venir en forma personal, en forma visible, pero vendrá con poder y gran gloria. Muchas personas entonces, ¿verdad? Piensan que la venida de Jesús va a ser un rapto secreto, o que la gente va a desaparecer y entonces habrá un cierto periodo de años. Muchos dicen que va a haber 7 años desde que la gente comienza a desaparecer porque se fueron al cielo, y entonces así los otros que no están preparados van a tener chance de prepararse hasta que durante esos 7 años, ¿verdad? Va a venir una persona que se va a hacer pasar por Cristo. Le llaman un anticristo, que va a ser destrucción y guerra y eso. Y entonces ahí sí la gente se va a preparar bien para que cuando Jesús venga después, al finalizar esos 7 años de gran tribulación, entonces la gente está preparada. Pero mis amigos, esto no es otra cosa que una ciencia ficción. Es una gran película, ¿verdad? Vendió muchos millones de dólares hace años atrás. Una película que salió en inglés llamada The Left Behind, en español Dejados Atrás. Pero no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Absolutamente nada que ver con las Sagradas Escrituras. Esta teoría la desarrollaron de un rapto, que la gente se iba a desaparecer. Y entonces, ¿verdad? Que teníamos que esperar otro chance más. Pero esa teoría, que vino por allá por el siglo XVI después de Cristo Jesús, no es bíblica. Los jesuitas tuvieron mucho que ver con estas doctrinas o enseñanzas de este tipo de rapto, pero la palabra de Dios nos dice realmente que la Biblia nos menciona que sí seremos raptados, o sea, seremos llevados en las nubes, pero que ese rapto es público, no va a ser nada en secreto, va a ser visible, va a ser público, y que Jesús viene en forma poderosa. Dice la Biblia que viene con todo su séquito de ángeles, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar. Apocalipsis también, capítulo número 1 y el verso número 7, que es la respuesta a la otra pregunta, dice, ¿y cuántos verán su glorioso advenimiento? O sea, ¿cuántas personas verán a Jesucristo? ¿Será que lo van a ver solamente en Asia? ¿O será que lo van a ver solamente por Europa? ¿O en Estados Unidos nada más va a aparecer? ¿O Jesús va a aparecer seguramente por allá, por Latinoamérica? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7, y verán al Hijo de Dios en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, y todo ojo lo verá.
y todas las naciones de la tierra se lamentarán por él, incluso aquellos que los traspasaron. Así sea. Amén. La misma palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras se mencionan que Jesús viene y que todo ojo lo verá. Todo ojo verá al Señor. Jesús mismo se lo dijo a los judíos cuando le estaban haciendo el juicio y le dijeron: ¿Tú eres acaso el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y recuerden cuando lo golpearon en su rostro, y Jesús dice: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Por eso que la Biblia dice que aún aquellos que tuvieron parte, que traspasaron a Jesucristo, Dios los va a levantar de la muerte para que vean en gloria la venida del Señor Jesús, y se va a cumplir lo que Jesús les dijo: veréis al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Así que todo ojo verá al Señor. Mateo 16, 27, Mateo capítulo 16, versículo 27, nos dice la palabra de Dios, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La pregunta es: ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de Cristo? La Biblia menciona que el objetivo de la segunda venida de Cristo es darle a cada uno según su obra. Si sembraste para vida eterna, cosecharás vida eterna. Sembraste para muerte eterna, cosecharás muerte eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús vendrá y le dará a cada uno según sea su obra. Dice: vendrá con la gloria de su Padre, con sus ángeles, el Hijo del Hombre, y pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué sucederá entonces con los muertos justos? O sea, con todas aquellas personas que en vida le sirvieron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo, fueron bautizados, como dice la Santa Biblia, en inmersión. O sea, creyeron mientras estaban en vida, creyeron en Jesucristo. ¿Qué va a pasar con esas personas que murieron? Bueno, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses el capítulo número 4, y el versículo número 3, lo siguiente, versículo número 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre del Señor. Mira qué es lo que dice la Biblia: que Jesús viene y todo ojo le verá. Vendrá con todo su séquito de ángeles. Dice la palabra de Dios que los ángeles tocarán trompeta. Dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá. Será visible, mundial este acontecimiento. Jesús no viene débil para que lo crucifiquen, viene con poder, viene con toda su majestad, con toda su gloria. La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán, porque Jesucristo les dará la orden de que resuciten. Tú despierta que estás en el polvo de la tierra, le dirá Jesús, y los muertos van a resucitar. Pero, ¿qué muertos? La Biblia dice que solamente van a resucitar los muertos que en vida conocieron a Jesús y tomaron la decisión de servirle a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Los que en vida creyeron y aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y tú te preguntas: bueno, pastor, y entonces si los otros muertos, los que están muertos, las personas que murieron, pero que en esta vida no quisieron aceptar a Jesús porque no quisieron, no arreglaron sus cuentas con Dios, ¿qué va a pasar? En los próximos estudios bíblicos tú vas a conocer acerca de qué va a pasar con esos muertos que no creyeron en Jesús. Pero lo que sí te puedo decir es que ellos van a resucitar, mas no en la segunda venida de Jesús. Ese estudio lo vamos a ver más adelante. Lo que sí dice la Biblia es que van a resucitar en la segunda venida de Cristo los muertos que en la soberanía de Jesucristo estarán anotados en el libro de la vida. O sea, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, serán resucitados. Y los que están vivos y creen en Cristo, dice la Biblia, serán arrebatados, o sea, serán trasladados junto con aquellos que Jesús despierta del polvo de la muerte,
y se irán al reino de Dios, dice la palabra de Dios. Y tú me dices, pastor, y entonces el que no está con Cristo, la persona que está con vida cuando Cristo venga. Bueno, la Biblia nos dice solamente que habrán dos grupos. El grupo que ha sido sellado para la salvación, que tendrá el sello de Dios. El sello de Dios es reconocer a Jesús, tener el carácter de Cristo. Reconocer a Cristo implica guardar, obedecer, aceptar los 10 mandamientos, inclusive el sábado, que también es conocido como la señal de Dios con su pueblo. Por eso se coloca en la frente. Y aquellos que pues no quieren seguir la palabra de Dios, aquellos que confían en los hombres, en los mandamientos de los hombres, ¿verdad? En la santidad del domingo en lugar del sábado, porque es un mandamiento de hombre. Y la palabra de Dios dice que morirán con el resplandor de la venida de Jesús. Solamente se irán al reino de los cielos, al reino de Dios, los que Jesucristo considere que en vida creyeron en Él, que durmieron, que Él los va a resucitar, y aquellos que están en vida, pero que se mantienen firmes, obedeciendo la palabra de Dios y no los mandamientos de los hombres, los que aman a Jesucristo, los que no menosprecian su vida hasta la muerte, sino que confían en Jesús y son obedientes y guardan los mandamientos del Señor Jesús. No se salvan porque ellos son obedientes, se salvan por la gracia de Cristo, pero estarán viviendo en el tiempo final donde confiarán en el poder de Jesucristo, a pesar de que el mundo los va a querer perseguir, los va a querer maltratar, pero la Biblia dice, la palabra de Dios, que Jesucristo los va a guardar hasta el día de su venida. Entonces, ¿qué va a ocurrir con todas esas personas? Lo que dice la Biblia, todos los justos que están vivos. El versículo siguiente, que es el 17, dice el apóstol Pablo, contándose como que si él iba a estar vivo en la segunda venida de Cristo, dice, y luego nosotros los que estemos vivos. El apóstol Pablo murió. Va a resucitar con todo el séquito del equipo campeón, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero él veía tan rápida la venida de Jesús que él se contaba como que él iba a vivir en los tiempos de que Cristo iba a venir. No fue así. Pero ¿qué sucederá contigo y conmigo si estemos vivos cuando Cristo venga? Si estamos en el equipo de Cristo, en el equipo campeón. Bueno, la palabra de Dios dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, la segunda venida de Cristo, seremos arrebatados. Y ahí es donde está la palabra rapto en el original. La confusión es que el rapto no es como lo pintan en la película de ciencia ficción. No, no es como lo mencionaron los jesuitas. No, es como está en la Santa Biblia. Jesús dice en su palabra que Jesús vendrá y los que están vivos serán arrebatados. Jesús viene en forma personal. Jesús viene en forma visible. Jesús viene con poder y con gran gloria. Jesús viene y los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estén con Jesús, que estén viviendo, Jesús los va a arrebatar. Y dice, juntamente con aquellos que estaban durmiendo, que Jesús los resucita para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. Mi querido amigo y amiga que me escuchaste hoy, la Biblia nos dice que Jesús vendrá por segunda vez. Este es el acontecimiento que el cristianismo ha esperado y está esperando por décadas y décadas y décadas. Esta es la razón de nuestra predicación, prepararnos para ese glorioso encuentro, Maranata, de la segunda venida de Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Número 1, amar la venida de Jesús. 2 Timoteo 4:8 dice que debemos amar la segunda venida de Cristo Jesús. Número 2, 1 Juan 3:2 y 3 dice que debemos prepararnos para estar listos para el día de la segunda venida de Cristo Jesús. Número 3, Mateo 24:14, y será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que debemos de integrarnos al equipo campeón de Cristo hoy y tenemos que comenzar a hablar de esta bendita esperanza y predicar el evangelio de Jesús. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la decisión que yo hoy estoy tomando? Mira, mi decisión es que yo hoy creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo en su segunda venida. Creo en que Cristo viene en forma personal, visible, poderosa, gloriosa, majestuoso, con sus ángeles. Que los muertos en Cristo van a resucitar. Que los vivos justos serán arrebatados junto con aquellos que Él despierta de la muerte para que puedan vivir eternamente y para siempre con el Señor. Yo creo en lo que dice la Santa Biblia. Y yo hoy me quiero preparar para la segunda venida de Cristo. ¿Y tú? Si tienes ahí tu Biblia o tu libro de la fe de Jesús, toma tu decisión. Coloca acepto, coloca la fecha de hoy, porque tenemos que hoy tomar la decisión de prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Jesús promete volver. Jesús vendrá personalmente a resolver esta situación. Los ángeles le dijeron a los discípulos que lloraban mientras Jesús ascendía
al cielo. Varones Galileos, este mismo Jesús que ustedes lo han visto ver personal, de la misma manera vendrá personalmente en su segunda venida. Vayan y prediquen las buenas nuevas, anuncien el Evangelio de Cristo. Eso está en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y el versículo número 11. Así que Jesús nos promete un mundo donde no habrá pecado. Sabes que en cierta oportunidad la historia dice que los canadienses estaban bastante desanimados, pero escucharon que el rey y la reina de Inglaterra vendrían a visitarlos y comenzaron a arreglar las calles y se prepararon para la venida de los reyes. Recibieron la visita de los reyes, la gente alegre en las calles y le dieron la bienvenida. Bueno, muy pronto Jesús vendrá por segunda vez, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás listo para su encuentro? Te invito para que nos preparemos. Que el Señor te bendiga. El próximo estudio vamos a estudiar las señales concernientes a la segunda venida de Jesús. Oramos. Querido Padre, gracias porque tu palabra tiene poder y porque nos das la luz para conocerte, para prepararnos. Y gracias porque las promesas que tú tienes son fieles y verdaderas, incluyendo la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.